La creación de los superpoderes es algo prehistórico, por así decirlo. No inicia con los cómics. Incluso en las mitologías, dígase Hércules, con una superfuerza, es indicativo de la psique humana, ya sea para un escape de la realidad, buscar significado a ciertas cosas, a la justicia, etcétera, etcétera. Es muy interesante por eso, porque es como que una representación de los deseos de la humanidad para representarlo de diferentes formas. Sí. Obviamente ha trascendido y ha evolucionado de diferentes maneras. Dígase, en este momento se usa para entretenimiento muchas veces, pero no quiere decir que sea su origen. Y por eso hoy traemos el tema de mejor y peor superpoder escrito. Bien. Un aplauso, Mugi Podcast. Claro, eso es relativo, porque puede que para mí es personal. El mejor superpoder puede que para ti no lo sea. Justamente iba a decir eso. Podemos tomar en cuenta el uso, por ejemplo, de mi mejor poder y yo, porque yo pienso que... Claro, tú tienes que explicar por qué es... Ok. Claro, ese es el debate. Claro. No vamos a simplemente dar un nombre y ya. Claro. Tú tienes que... Ser interesante. Sería yo escuchar rápido que tú digas el peor y yo escuchar por qué tú lo consideras el peor. Cool. También yo creo que esto es un poco a gusto, porque... Claro, muy a gusto. Por ejemplo, si hablamos de un peor poder, eso ya es lo que tú consideras lo más mierda posible. Inútil. Pero desde tu perspectiva, como tú lo ves, como lector o como consumidor. Porque... Entonces, puede que también ese peor poder o a ti no te guste, pero tenga cualidades que puedan ser utilizadas de una manera adecuada. Vamos a ver. O sea, hay posibilidad. Claro. Vamos a ver. No, de posibilidad la hay. Claro. Bajo ciertas condiciones, el peor poder podría ser una locura. Sí. Bajo ciertas condiciones. Bueno. Pero no en general. Lo dudo porque yo personalmente elegí un superpoder demasiado inútil que no le veo de que algo... ¿Qué es? Bueno, vamos a empezar primero con el tema. ¿Con qué iniciamos? ¿Con el mejor superpoder o con el peor? Yo creo el peor. Iniciamos con el peor. Sí, porque podemos tirar más basurito. Y es más fácil, yo creo. Mira, algo interesante que yo leí es que hay una encuesta donde te preguntan si pudieras elegir un superpoder, ¿cuál sería? Eso, psicológicamente, influye en la personalidad de la persona. Valga la redundancia, de la persona. Porque personas que eligieron, por ejemplo, ser invisible, tendían a ser tímidas. Personas que, por ejemplo... elegían súper rapidez. Es como que gente que llega tarde o quiere controlar el tiempo. Es basado en su propia... Yo si tengo una empresa y yo te pregunto eso y tú me dices Flash, yo no está contratado, mío. Usted llega tarde y cuando da la 4:59 ya está recogiendo para irte volando así a la velocidad de la luz. Es verdad. Es verdad. Eso está interesante, en verdad. Está cool. Hay una base psicológica detrás de tu decisión. Eso es lo que se quiere decir. Porque tú eliges el superpoder en base a tu deseo. Y en base a tu forma de ser. Si tú pudieras elegir uno, Rack, ¿cuál sería? Poder manipular a las personas. Simple. Si yo digo que algo se haga, todo el mundo lo hace. Así todo el mundo, una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Podemos empezar... Vamos con a empezar la chicha, con lo que nos carcome. Empezaremos por el peor. El peor poder. En los cómics hay diferentes poderes ridículos. Sí. Hay uno que consiste en explotar, pero una sola vez. Claro, una sola vez. O sea, tú lo usaste y ya se acabó. Pero para loco, Electro. No, ya hemos visto ese tipo de cosas antes en la realidad. De hecho existen. Sí. No, pero es un superpoder. No entraremos en ese tema. Sabemos qué personas elegirían ese poder. Pero bueno, yo elijo un superpoder de un mutante de Marvel que es quitarse un brazo. El único superpoder que él tiene es que él se puede quitar un brazo. Sí. Okay. Él se quita el brazo y ese es su superpoder. Bueno, analizando ¿qué tan útil podría ser? No, lo agarras y lo es que algo está lo usa de palo. Algo está muy lejos, se le pega el brazo y lo agarra y lo trae. Es útil para agarrar el control cuando tú tengas el mueble. Él puede manipular el brazo. Él se quita el brazo y te pega con el brazo. Así. Y ya se lo vuelve a poner y vuelve a funcionar normal. Sí. Ok. Bueno. Básicamente es una prótesis que se puede quitar y poner. Bueno. No es súper duro, es un brazo normal. Ok. Aplicaciones útiles. No le veo ninguna. Rascate la espalda.
Es No, verdad. porque tú no dominas la mano. No, Se muere, es como si estuviera muerta. tú Cuando la se le pones- pega. Ya, tú no lo estás Tú la controlando. pones así. Pero te la recuerda. pega, se queda igual. Habla aquí. Pero Yo entiendo que si está así y tú te la quitas, se va a poner así otra vez. Tú entiendes, pero puede que su poder evolucione, como el que yo elegí. Yo elegí un superpoder que luego. No, él es el que dice el orden. Ah, está bien. yo tengo el poder. Dale, dale. Va a ser el último. No, te voy a dar el honor. Dale. Está bien. Porque yo Diablo. quise. Yo lo hubiese El puesto de que, último. el que yo elegí tiene una fase de evolución. Ok. Originalmente su poder es cambiar el color de su piel. Y es de DC Comics. Ok. Él simplemente cambia el color de su piel. No se pone más fuerte ni más rápido. Entonces, no sé qué utilidad pueda tener eso de cambiar el color de su piel y ya. Uy, Continúa. Pero- en algunas sociedades con problemas sí te podría ayudar. Dame ese superpoder a mí para que tú veas. Si no, sé, El que quiere ser blanco. Rack, ¿tú te quisieras cambiar el color de piel? no. Duro. Sí, bro. No, no. Pero no se vayan a temas demasiado Triviales. triviales con eso, pero sí existe. Se llama Color Boy, algo así. Ya tú. Y luego evoluciona que él puede cambiar el color de las cosas. Para mí sigue siendo inútil, porque por ejemplo, si yo estoy peleando contigo y tengo una pistola, tú me puedes cambiar el color de lo que toca, pero eso no cambia nada. Simplemente el color. vas a Si tener yo razón tengo, cuando si tú yo digas tengo que- una, eso es rojo y eso es rojo. Si yo tengo un amigo daltónico y yo lo quiero, tú sabes que él vea bien los colores. De hecho, yo se lo tiene, puedo cambiar. tiene un uso para las No apuestas. lo va a ver bien, joven. Tiene- Uy, lo cambio. rojo, papá. Exactamente. Tiene un uso para las apuestas. Es Eso verdad. está durísimo para las apuestas. cierto. ¿Cómo? Toma el Tú rojo. apuestas un color y hace que ese sea el color. Sí, lo En un cambia. casino Pero y tienes todo que eso. tocarlo. Ponle la mano a todo. Bueno. Claro. Ponle la mano a todo y ya. Y ya. Está bien. Bueno, le encontraste una utilidad. Yo no Una tengo utilidad. No va a durar mucho siendo útil porque luego te van a banear de todos los casinos. Te van a Jimmy, banear. ¿tú qué piensas? ¿Cuál es el peor poder? para Al ti? parecer, los cómics como que van muy adelantados a lo que es poderes inútiles. Porque Sí. el mío también viene de un cómic. Se llama Chamaquito de los Ojos. Tiene 57 ojos Es alrededor bueno. del cuerpo. Ay. Puede ver Yo lo 360 y puede, bueno, tiene una particularidad de que puede ver debajo de la ropa y debajo de tu piel. O sea, que te puede ver por dentro, pero... No le aporta más nada. O sea, no, No. tiene super fuerza. Va a ser un buen cirujano. Podría ser, buen cirujano. Aunque... Pero mira, espérate que él estaría duro. No le pueden hacer un ataque sorpresa por la espalda. pero que es un humano normal. O sea, él es normal. Simplemente tiene 57 ojos. Pero Entiende. normal, no porque puede ver debajo de la piel de la Pero, persona. ok, Pero no tiene super fuerza mira ni esto, velocidad mira ni esto. nada. Quizá en el mundo de nosotros eso sea la gran vaina. Pero Fue lo que en dije. los X-Men Sí. hay una persona que puede tirar rayos cinéticos de otra dimensión por sus ojos. Ajá. ¿Qué importa que tú puedas ver? Claro, da igual que tú puedas ver. Loco, tú puedes donde sea, está todo. Pero mira este. Sí, pero aún el mundo de los cómics, lo que tú dices, tiene menos sentido, pero el de los ojos, yo digo que, coño, en vez de debajo de la piel, algo puede sacarle. Sí, pero en te ese tira- mundo, por eso dije ahorita que puede ser que los poderes más disparates en el su mundo. mundo, aquí en la realidad serían bacanísimos. Aquí en la realidad, yo fuese la maldita No, cabra. no, Si claro. veo debajo de la piel, si veo de No, todo, no, soy la Imagínate- cabra. Pero imagínate di que tú en tu casa te aparece Wolverine tocándote la puerta. No, ya no. Da igual lo que tú a ti te van a Claro, machetar. tú No, puedes lo que claro. sea. Y lo que digo es también de que eso es muy asqueroso, que tú tengas de que 57 ojos alrededor del 57 ojos cuerpo. alrededor del cuerpo. Y una Claro. debilidad a la hora de tu Después pelear. donde quiera que Claro. te pille, te va a pillar un ojo. No, si te dan Y ya- te hago así, ponte, Lo perdí perdiste. 3 ojos. Lo perdiste. Lo único bueno que también, bueno, no va a ser bueno, Y pero... si va a una óptica, se jodió. Sí, es Ay, bobo. lente por todos lados. Es sensible que podría ver 57 veces su vida pasar frente a sus ojos cuando pele. El diablo. Y eso es una ventaja. No, pero no, es es verdad. una particularidad. Bueno, Es triste. yo creo particular. que... Cuanto ¿Y menos, el tuyo, falta joven? yo. Falta... ¿Me quieres saltar? No. Ah, era por si acaso. Mira, mi poder viene precisamente de lo que estábamos hablando antes, One Piece. Y es que para mí uno de los peores poderes en todo el mundo es la Faku Faku no Mi, que es la Akuma no Mi de Kinemon. Kinemon, nuestro gran querido samurái, tiene la habilidad, la grandiosa habilidad, de cambiar la ropa de la gente. Tú te pones debajo de una piedrita o debajo de una hojita y él te puede fabricar y crear ropa. Una ropa. Y se te disipa si te la quitan. Fue útil. Pero no se disipa. En vaina, en... No se, Es útil, joven. Continúo. Y no se disipa si el usuario lo someten. O sea, se queda igual. Nada más si tú te la quitas, se te quita. Pero
no te da absolutamente nada. Te quita el Es la frío. cosa más... Te quita el frío. Bro, es Pero estamos el poder. muriendo así. Mira, Oye, mira, loco, ese- mira, lo ese- que pasa es que una habilidad no tiene que ser útil, obviamente, en No, no, peleas. no. Hablo- Esa sí. habilidad, una persona con cualquier sitio que Es lo que vaya, te- en la es masa se circunstancial, cambia la sí, ropa. es circunstancial. Es lo primero, sí. es lo primero Pero útil. que dije antes, de que depende que en habilidades, en circunstancias específicas, puede que te sirva. Mira. Pero, espérate, pero después de ahí, o sea, tú puedes pasar frío, calor, todo lo que tú te des tu regalada gana y te cambia la ropa, pero no te sirve para más nada Bro, después. pero si yo te voy a decir algo. Espérate. Yo te voy a Si decir le algo. da algo, ¿para qué sirve el que dijo Rat? Para nada. Para Ese nada. por lo menos sirve para Sí. algo. Yo te voy a decir algo, loco. Yo te voy a decir algo. Ya. Yo estoy 100% seguro que si le ponen la facu mía Joel adelante, a día de hoy, dice sí a todo. No. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes los flow que ese loco Y tú ni se tienes podría que dar? comprarlo. Nada más poniendo su hojita. Tú no tienes que comprarlo. Mira, Joder, te mira, callas. ahí en el público tenemos Te a Ari, que callas, la Nunca elegiría tienes que como comprar novia. una muda de callas. ropa otra vez en tu vida. Tú sabes, Ari, tú sabes lo Te que es. viste de Tú Gucci pones tu todos los días, de hojita lunes a lunes. Loca, sería el final. y convertirte Mira, la ropa que tú yo te quieras. voy a decir la verdad. No me gusta. Yo te voy a decir la verdad. Usted diría sí. Sin pensarlo dos veces. Nah. Mire, Y claro. mira, incluso para batallas, por ejemplo, en una batalla hay la mente maestra, hay que cumple funciones. No todo el mundo tiene que estar en el frente de batalla. Por ejemplo, una infiltración a cualquier organización, lo que sea, él puede ayudar con eso. Claro. Y porque él no es que hace algo similar, él lo crea literal Sí, como de le da su cero. gana. Imagínate que el loco diga, bueno, realmente están esperando que me quite el chaleco. Se pone un chaleco antibar, una vaina, tú sabes que Tú si te sabes, ponen un exacto. machetazo, Tú, loco, mira, tú sabes, da tú, igual. oye, tú sabes las veces. El chaleco no creo que cuente como ropa. No, pero no es todo. Es ropa. Es una prenda de vestir. No, ¿tú la un viste? chaleco- un chaleco con una prenda Es de ropa, ¿Tú la es viste? ropa, es Es ropa, no. ¿Tú la No, viste? ahora de momento tú vas a decir que porque los campesinos usan un machete, eso es una ropa. No. No, Ahora, tampoco cuando así. hay Es que costura, usted- cuando hay espérate. costura y hay tela, se puede considerar prenda del vestir. Espérate. Hay gente que usa chaleco que, aunque tú lo digas que es antibala, pero usan chaleco para vestir. y sí es prenda de ropa. Sí, pero ese no es antibala. Pero el simple que hecho no, que cambia es que es lo que está no, dentro. vamos. que Por resiste. eso, Está pero bien, esa es la mira, diferencia está bien, entre una está bien, prenda. mira, No. Joel la va a despertar y en el despertar el loco va a poder. No lo vayamos al absurdo, pero... así no. Pero así mira, no. Rack, No, pero- Rack, tú sabes que en muchas películas se ha usado el tema de que se camuflan. Por ejemplo, alguien se infiltra, incluso Luffy lo ha hecho. Alguien se infiltra y tiene que darle un fuetazo a alguien y quitarle la ropa y ponérsela para pasar desapercibido. Con esa Akuma no Mi, tú no tienes que hacer eso. Tú simplemente pop. Ninja. ya. Para mí, personalmente, es la cosa más estúpida que hay. No Para me mí- gusta. El peor No, poder. está bien para ti. Pero en One Piece, tú mencionaste One Piece. En One Piece hay una peor todavía para mí. La que es chaqueta. El poder de que te conviertes tú en una chaqueta y ya, no haces nada. A menos que alguien te vista. Pero si vamos a hablar de One Piece, hay una película que hay una peor todavía. Sí, que el de los trenes, el tipo ese que tiene la vaina en los. No, la niña que tiene la única habilidad de poder hablar con los animales. ¿también? No, espérate, mentira. O sea, ¿Estás los loco? No, ¿Estás loco? no, escucha. Los animales no te obedecen. Ah, ya no. Tú solo lo entiendes. ¿Qué beneficio yo tengo con que yo un perro ladrándole a una perra diciéndole mala palabra, por ejemplo? Yo no gano nada con No eso. sirve, ¿por qué? Porque si hablan de los animales, pueden infiltrar animales. Exacto. para ellos Sí. poder, o también escuchar los chismes como un viejo chimón. Pero es que los animales tú no lo controlas. Tú solo tienes la capacidad de entenderlo. y Te que hace ellos te amigo, tú entiendan tienes a ti. carisma. Tú vas a tener el mismo comportamiento. Tú sabes lo que hacen los perros para hacerse amigos, ¿verdad? Bobo. Se vuelve el culo. Está bien. Yo creo que cada Mira. quien entonces puso el peor poder Sí. que teníamos. Sí. Yo creo que es El mejor hora ahora. del mejor. Para que quede claro que gané yo. El peor. El peor, Sí, el realmente peor, sí. gané yo. Es verdad. Quitarse un brazo no Aunque es no sé si es un mérito ganar en ese. No sé si es un mérito, pero gané. Está bien, te lo vamos a En dar. realidad sí. Te vamos a dar el mérito. En realidad quitarse un brazo no sirve para nada. Ahora, el mejor superpoder, Rack, ¿cuál sería para ti? Y no me hablen de personajes, porque por ejemplo, hay personajes que tienen varios poderes. Sí. Es uno Sí, en sí, sí. específico. La inmortalidad, pero la de Samas, de Dragon Ball. Ok. ¿Cómo es su inmortalidad? Él no puede morir. Bajo ningún concepto bajo de ningún muerte, o sea, concepto. no puede morir. Solo se puede ser borrado existencialmente. Ahora, Pero su inmortalidad conlleva algo. Y es que si tú lo cortas, él no se reúne. El Él se pedazo divide. que tú cortaste, nace otro él Con la misma capacidad. con la misma capacidad.
si tú no lo borras existencialmente, no hay forma de deshacerte de él. Ok. ¿Y facilito. no te afectaría el hecho de... Porque muchos pueden elegir vivir eternamente por el miedo a la muerte, etcétera, etcétera. Pero hay algo que muchas personas no les gusta la idea. El hecho de ver morir a tus seres queridos, de tú pasar viendo todo el mundo, tú sabes. Lo bonito de la vida es eso, es que se acaba. De que se efímera, sí, pero o sea, pero es que no, No, yo le pregunté a él que si no le afectaría eso. Pero en parte no, porque yo podría ser dictador del mundo y para mí yo sacrifico cualquier cosa por eso. Pero tú me preguntaste el mejor, no el que yo quisiera. Bueno, para ti es el mejor. O sea, para mí el mejor, pero si yo tuviese que coger uno, no sería ese. No, porque yo elegí el mejor para mí. O sea, Ajá, yo elegí eligiéndolo. también, exacto. Que yo elegí en general. Yo no. en general, exacto. Ah, ok. Yo elegí uno también, no más pasa o menos Pero así. déjeme pensar uno para mí. Ah, ok. entonces. Lo que Dale, Rap léelo dice- yo. El mío es facilito, el The Visionary de Grammy. No, eso Eh, no se puede. Cállate. El poder de la imaginación. Todo lo que yo me puedo imaginar, lo puedo hacer. Básicamente puedo ser omnipotente si quiero, omnisciente si quiero. O sea, básicamente todo lo que yo pueda hacer. Hay algo malo ahí. ¿Qué? Tú no puedes ser omnipotente si tú quieres. Porque lo de Grammy tiene que hacerse realidad. Si él puede imaginárselo. O sea, Sí. tú, espérate. Es que no es tan simple como imaginarse. porque mira, pero déjame decirte. Dale. Hay una limitante que es que tú no puedes decir soy omnipotente. Imagínate simplemente la palabra. La palabra no describe lo que significa ser omnipotente. Y O sea, tú entiendes un y si tú concepto. entiendes el concepto de la Pero que omnipotencia, no la puede serlo. omnipotencia no es un concepto. El concepto Ok. es para que el humano lo entienda Está más bien, o ok, menos. pero, o sea, el está poder de bien. Gremio tiene que imaginarte realmente lo que es. Ok, está bien. Entonces, como quiera, puedo hacer lo que yo quiera. Porque puedo ser inmortal si quiero. El loco baja, o sea, abre. Él se imaginó que espacio. había otro él. Exacto. Él Sí. abre espacios Creó vida. al espacio. Trae meteoritos. El loco puede hacer lo que sea. Da igual lo que tú puedas. Si yo me lo imaginé, yo lo soy. Pero eso Para de mí hecho- eso es lo mejor que De hay. hecho, una aclaración. Ese poder del visionario de Grammy es tan grande que iWatch lo metió preso porque sentía que él representaba un peligro para él. Sí. Conveniencia de la trama también. Pero- Porque y como, que como, real. como que en Pachi le ganó es una Y que ridícula. real, No, real. pero que, a ver, él lo usa, espérate, él lo usa y él está en un estado mental no 100% bien, porque él está loquito, por Sí, eso lo está metieron bueno, preso, sí. según lo que veo. Entonces, él puede crear vida autosuficiente, o sea, una vida que yo puedo ser Diosito si quiero. Puedo crear un Junior que sea totalmente diferente, pero que se vea igual que tú. ¿Entiendes? Entonces, puedo crear clones de mí con el mismo potencial del poder, porque él se puede clonar y que el clon tenga el realidad mismo no son poder. clones, o sea, es él. exacto, él se puede duplicar, puede hacer lo que le dé la puta gana. O sea, Siempre y cuando no levanta la ima- mano y cine. Siempre y cuando él no se imagine que le pase algo mal. Ah, Porque bueno, es también. decir, si tú en la calle Eso, caminando eso iba a decir. y tú te Porque imaginaste que ese carro te dio en la madre, de ahí viene, va a aparecer también. el carro. tiene Sí, pero- limitantes por el hecho de que tú, Grammy, o sea, tú, por más que tú imagines otro cerebro, tú no puedes cambiar tu cerebro. No. No lo puedes cambiar. Porque incluso cuando Grammy fue derrotado, lo que quedó fue el cerebro. Sí. Esa es la fuente principal. Entonces, ahí está la habilidad de Grammy. Que tú, teniendo un cerebro humano, tú no estás exento, o sea, tú no estás libre de pensamiento intrusivo. Claro. Como dice Rack, que tú vayas a la calle y de repente tú imagines algo, te jodiste. Sí. En En verdad verdad sí, sí. pero- A menos que te dé tiempo. Y tú yo sabes. tengo. y eso no se puede imaginar, Loco, si te da loco, tiempo. Bro, Tipo... yo medito, pana mío, yo estoy en paz conmigo mismo. Yo conecto los chiles, No, la pero vaina. que te dé tiempo, por ejemplo, lo que él hizo también de imaginarse que su cuerpo era impenetrable. Sí, también, es verdad. Y- O sea, y puede cosas hacer. así. Exacto. Porque también, o sea, yo hablo... Diablo. Te busca un poder Bueno. específico. Personalmente, uno de los mejores poderes es el infinito de Goyo. Me gusta mucho. Muy versátil. Te sirve de muchísimas maneras. Tanto defensivo como ofensivo. Básicamente, tú eres una máquina de defensa, porque nada te va a tocar. Estoy hablando en base a lo que puede hacer Goyo con el Depende. infinito, claro, ¿verdad? En todo su potencial. Sí se puede, pero. O sea, puede decir, yo lo decido. no. No. Yo puedo hacerlo, no es que tú decidas o no. Sin que tú lo decidas. Según las normas del anime, cuando se explica, el concepto en el que se basa Es en que... tú tienes que la superar.
La cosa, según el concepto Sí, es que... Mientras más tú acercas, por ejemplo, él no paraliza nada, él No, simplemente hace más lento. hace la cosa más lento, ya sea a la mitad, luego un octavo, luego Ya, un ok, cuarto, ok, luego- básicamente Cuando tú eso. superas eso, tú lo puedes tocar. Ok, bueno, pero no te va a dar, no te va a dar tiempo entonces. Depende del personaje. No, Entonces, sí. estoy Para hablando mí yo, sí, estoy para hablando mí, de mí. oye, para mí te puedo desbaratar cuantas veces yo quiera. Entonces, No, en el caso tuyo sí, porque tú ignoras el infinito. O sea, entonces, para mí, eso es uno de los mejores poderes, porque aparte de que a nivel de defensa, como expliqué, es muy bueno, también a nivel ofensiva, yo puedo invertir el mismo poder que te ralentiza para expulsarte. O para atraerte. O para básicamente fusionarte. Vamos a decir, Ahora, fusionar dos poderes. Eso es aparte de la fuerza de Goyo y la vaina. Y lo No, demás. estoy hablando del ese es su poder de lo poder, es su infinito. poder El base, poder su poder infinito base. como tal. El No poder... lo digo porque eso de atraer y cosas. ¿Sabes que Goyo, aparte del infinito? él tiene el púrpura y el rojo. Él tiene el poder... No, pero es parte del eso infinito, es parte eso es parte del infinito. No, yo digo que, por ejemplo, una persona, por ejemplo, la negra, Ajá. tiene un poder Black Hole, la Ajá, vaina, sí. pero él es físicamente débil. Yo estoy diciendo a él que él está eligiendo el poder del infinito. poder. Y ya. No dije que el físico de Goyo, No, ni es la que Goyo, velocidad, ni lo de nada de Goyo eso. ya es diferente porque él tiene dos cosas. Él tiene una Sí. bendición y tiene un poder del infinito. Ajá, exacto. Entonces la bendición está exenta. Porque claro, es algo de es su aparte, plan. aparte, Eso es aparte. claro. Yo estoy hablando del infinito como tal, de que obviamente el poder es muy versátil. Incluso yo puedo hasta volar porque él puede volar. Sí. Y puede moverse Se puede rapidísimo. flotar. O sea, él puede su velocidad alterarla con el infinito. Él no más tiene que invertirlo. Si me Hasta- hago más rápido, me hago más lento. hasta parece que se bajo. teletransporta ¿Me a veces. entiendes? O sea, su poder es muy versátil, tanto a corta como a larga, como a media distancia. Entonces, para mí, eso es uno de los mejores poderes. Y, Sí, es, pero es Goku uno le que yo, gana. y es uno de los que yo elegiría. El poder que yo voy a elegir, ustedes se imaginan, No me imagino. nada. como el mejor, el de Atom Eve. No sé. Ya yo lo de qué sabía. tal. Cool. Ah, ya. Invencible. De Invencible. No, ya sé Invincible. cuál es, ya sé cuál es. Sí, ya yo lo sabía. El poder de ella, que controla todo, la materia a nivel... Poder. a nivel atómico. Lo digo porque sería, aparte de súper ofensivo y defensivo, sería muy útil. Ella puede agarrar ese vaso y convertirlo en oro o en diamante. Y ya lo tengo. Ella no lo hace por moral. Yo no soy Pero- nada moral en ese punto. Ustedes buscan lo más fuerte, fue no por gusto. Y porque, espérate, Dios mío. espérate. No, me gusta. Me gusta. Sí, es por gusto. Es por gusto. Lo o sea, veo. loco, yo puedo convertir a nivel atómico cualquier cosa, incluso los seres vivos. Y ese también. Espérate, tiene- puedo curar a otro a nivel atómico. Yo puedo crear metales de la nada y ese metal cambiarle la forma, ya sea que cualquier material lo cambio. Puedo volar porque como controlo la materia en el aire, también lo hago, floto por eso. Yo puedo hacer alrededor de ti que el aire se vaya y tú en esa vaina te escapas. O sea, yo puedo hacer todo a nivel atómico. Es como Grammy, pero más débil. Añádale que tú debes de saber también el No, concepto. no, de como- tú no, debes no saber- se va a limitar. Tú debes saber No, la o cosa. sea, por eso digo que es como Grammy, pero más débil. Ajá. Porque- No, Porque digo- sí puede crear materia Él también. puede ver Puede hacer los un- átomos de la cosa, que eso también no lo mencionó, pero es parte del poder. Exacto, ya puedes ver. Que no los solamente átomos. modificarlo, sino ella lo Ella ve. lo puede O sea, ver, Ya lo puede puede ver. ella lo Entonces, ve. lo que te digo es, no se parece tanto a Grammy, se parece más a Jean Grey de X-Men, a la que tiene telequinesis, que sus poderes son parecidos. Ahora, Jean Grey, los que son fan de X-Men, tiene algo que es el Fénix, que ya hice otra liga. El Fénix puede destruir Sí, pero universo. el Fénix es Es una entidad, sí. es una entidad. No lo digo porque hay personas que dicen, que Jean Grey y hablan de ella como con el poder con el Fénix. Eso ya no es un poder, es una entidad cósmica que puede destruir un universo, reconstruirlo, hacer lo que sea. Eso no es un superpoder. Estamos hablando de un dios prácticamente. Entonces, se parece a Jean Grey porque ella también, pero no como Atom Eve. Atom Eve a nivel atómico me parece genial. Ahora, obviamente, como estábamos hablando en el otro podcast, como con Kizaru, son poderes que tienden a nerfearse. Ella va a la universidad, Atom Eve, para aprender, porque incluso construyó una casa así, de la nada, y se derrumbó a los par de días. Bueno. Porque porque ella no sabe la estructura. Y dije, Sí. voy a la universidad para estudiar. O sea, esa es la limitante de ella. Necesita Ella tiene que conocer. aprender, por ejemplo, aprender de los materiales, Exacto, para cómo tenerlo en la controla. mente y poder hacerlo. Eso es lo que te iba a decir, que también tiene esa limitante de que ella no puede crear lo que ella quiera, literalmente, Ah, sí, que porque ella necesita... No es como Grammy de que imaginárselo. Ella Ella necesita tiene que tener saber, conocimiento. eh, Por la eso digo información. que ella es como Grammy, Grammy, pero pero más más. débil. ¿Por qué? Porque al igual que Grammy tiene que entender de las cosas que él crea para que sean funcionales, ella también. A eso me refiero. En a todo que caso. son- Pero mira lo que pasa con Grammy y ella. De que, como ya se demostró,
que Grammy simplemente no puede matar a una persona imaginándose la muerta. Eso se ha demostrado. No, él se imagina cómo tú te vas a morir. No, se imagina algo de Que te haciéndote mate. que te mate, pero no necesariamente tiene que matarte. Porque si fuera así, te imagino muerto, no tiene sentido. O sea, eso es O otra sea, él domina la vida, pero la muerte exacto. no. ¿Qué pasa? Es una limitante que aunque no se diga, se ve que hay, que él no puede simplemente imaginarte muerto. Ahora, lo de Atom Eve es diferente. Atom Eve, nada más con verte, puede incluso borrarte los recuerdos. Modificar, o sea, borrarte los recuerdos totalmente. Y si ella tú le das un golpe que está a punto de morirse, se reconstruye y ahí es que está en el pic, que puede hacer Lo que sea. más Sí, puede cosas. modificar Sí. la materia, sí. Entonces, a mí personalmente me gustaría ese poder. No es como un dios que lo puede todo, a mí no me interesa eso, sino que está muy rota y es demasiado útil su poder. O sea, es como un balance entre rotísimo y útil. Porque hay gente que son rotas, pero nada más destruyen. Nada más hacen esto y lo otro. Pero el de ella es demasiado útil. Es Yo muy puedo versátil. vivir Sí, es muy normal. burlado. Yo creo que ustedes son unos tigres porque ustedes buscaron poderes que abarcan muchos poderes. Yo escogí un solo, yo digo, bueno, inmortalidad y ya. Ya. Y yo veo que ahora todo el mundo, bueno, a ti No, pero está inmortal. bien, pero también, eso está bien, eso está bien. Pero eso es trampa, eso es trampa, ¿no? Eso Yo, es trampa. yo creo que hasta el momento está bien ahí. Supongo yo que... No, pero lo que tú dijiste de ser inmortal es una locura. Ahora, inmortalidad, a mí no me daría de que tanta... Pero ya eso es más personal, Eso eso, puede- es más exacto. moral. Eso Tú ya- tienes No, que- porque que no, estar él moral. eligió sin sus gustos. Él eligió Sí, solo simplemente porque por... sea muy poderoso. Sí. Pero, Pero si lo es es. por mis gustos, ya ustedes saben lo que es. O sea, tener dominio absoluto de la toda gente. la gente que me rodea. Sí, un control absoluto. Así, así todo el mundo, una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Por ejemplo, yo quiero que tú te pongas a bailar dembow ahí. Solo porque yo quiero, tú ahí te pones a bailar dembow ahí. Bueno, Ya. Yo creo que ahí estamos bien. Sí, Creo que, sí. que abarcamos bien el tema. dejen en los comentarios Tu mejor y peor poder. Ajá, tu mejor y peor poder. Vamos a leer. Ray Vamos. también la vamos a mandar para allá, que lea los Y comentarios. comenten que Goku le gana a Goyo. Porque hay personas que su mamá no los educó suficientemente bien, parece, y creen que Goyo le gana a Goku. Goku le gana todo. A todo no, pero a Goyo sí. Nada, está bien. Ese meme de que Goku le gana. Goku le gana el De hecho, mejor. ya Jirobe le podría ganar a Goyo. Ya Jirobe. No vamos a entrar ahí, que no vamos a ir a discutir. No, pero es que no hay nada que No, discutir. no, no se está bien, discute, está se bien. discute. No Eso vamos a como que discutir. si tú preguntas quién gana entre un bebé y John Jones. Está bien, está bien. A está John bien, Jones, está bien, ¿El está bien. bebé? Nada. Bueno, En fin. espero que les haya gustado este podcast. Y Sí, de tu si primera quieren vez. otro tema, espérate, si quieren otro tema, que tú dices, coméntenlo. También vamos a estar visitando otros ambientes. No sé, un basurero, un parque, Una prisión. un manicomio, el patio de la casa de Ellis. No sé. Sí que sí, sí que sí. El gym. Imagínate que hablamos de un podcast. Mira, con una mancuerna La ahí de cancha. quincha. Y que no, porque. Demasiada La fuerza, cancha. demasiada fuerza. Demasiada fuerza. Nada, Bueno. muchachones, si esta es tu primera vez aquí. Te invito a que te suscribas. Da like. Comenta, comparte, síguenos en nos todas las dale redes, link en la link en la descripción. y nos vemos en vemos. otra. Si en la otra que te invitamos tú no te sabes la despedida, te vamos a destituir. Nos vemos. Adiós. A mí no me invitaron, yo me invité.